A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega, nueva emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Vamos a iniciar nuestro espacio con información llegada desde Ecuador. La inseguridad y la violencia continúan siendo un dolor de cabeza para los ecuatorianos. Reportes indican que entre enero y marzo de este año, crímenes como el secuestro y las extorsiones se mantienen en aumento. De hecho, desde enero y hasta la primera semana de marzo, Ecuador contabilizó 1.543 casos entre secuestros y extorsiones. En algunas de esas oportunidades, los delincuentes actuaron de manera cruel y sanguinaria al cortar los dedos de sus víctimas y enviarlos a sus familiares como aparentes fe de vida. En medio de ese contexto, el presidente Daniel Noboa, quien en campaña prometió reducir la violencia y la inseguridad, impulsó un referendo. La consulta, realizada el domingo pasado, constó de 11 preguntas a las que los ciudadanos debían responder con un sí o un no. 9 de esos 11 cuestionamientos, 9 de esas 11 preguntas se relacionaban de forma directa con la lucha contra el crimen. A los ecuatorianos se les consultó, por ejemplo, si apoyaban o no la idea de que las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, asista a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado. También se preguntó si se debía permitir a las Fuerzas Armadas realizar controles periódicos que permitan detectar y decomisar armas, municiones y explosivos. En el referendo también se pulsó la opinión con respecto al incremento de las penas de cárcel para delitos como el asesinato, el sicariato, el secuestro extorsivo, el tráfico de armas, el narcotráfico y la asociación para delinquir. De igual modo, se preguntó si los ciudadanos aprobaban o no la extradición de ecuatorianos cuando estos, tras cometer delitos, sean requeridos por otros países. Las propuestas que se alinean con la política de mano dura que intenta implementar el presidente Noboa recibieron un respaldo indiscutible. De hecho, y según el Consejo Nacional Electoral, los votantes refrendaron las 9 propuestas en materia de seguridad y rechazaron las que formuló el gobierno en materia económica. En tal sentido, los ciudadanos dijeron que no a la posibilidad de utilizar el arbitraje internacional como método para resolver controversias comerciales. En Ecuador, la ciudadanía también dijo que no
a la idea de modificar el sistema contractual del país con la finalidad de introducir la figura de los contratos por horas de trabajo. A la luz de ese resultado, queda claro que para el ecuatoriano promedio, la preocupación principal no es la economía, pero sí la necesidad de sentirse seguro cuando camina o transita por la calle. Por esa razón, y a través del referendo, los ciudadanos le otorgaron su venia a iniciativas que, tras convertirse en ley, permitirán al Ejecutivo emprender una lucha mucho más frontal y mucho más intensa contra el narcotráfico, las bandas y el crimen organizado. Tales iniciativas se sumarán al decreto de estado de excepción, el estado de excepción con el que el ejército, o más bien el Ejecutivo, pudo sacar al ejército a las calles. Es el mismo estado de excepción que ha permitido tomar el control de cárceles que, más que como penales, funcionaban como centros de operaciones para los criminales. Muchas de estas acciones han sido criticadas por organizaciones que defienden los derechos humanos. Desde ellas se ha asegurado que mantener a Ecuador en un estado de excepción permanente, en un estado de excepción prolongado, suspende garantías básicas y esto da pie a abusos como las detenciones arbitrarias o las violaciones al debido proceso. Esas condenas, sin embargo, parecen no haber afectado la popularidad del presidente Daniel Noboa. Una encuesta divulgada en marzo por la firma Perfiles de Opinión indicó que la gestión del primer mandatario, sobre todo la que adelanta en materia de seguridad, es avalada por 65.64% de la población. La aceptación a la gestión de Noboa, sobre todo a su gestión en materia de seguridad, se dispara hasta el 67.33% en Guayaquil, una ciudad que pertenece a la provincia de Guayas y que de momento es la más azotada por la criminalidad. Los buenos números sugieren que el presidente Daniel Noboa ha acertado al ubicar el tema de la seguridad y la defensa nacional en el centro de su gestión. La administración Noboa también se ha presentado como un ejecutivo que lucha contra la impunidad, aunque ello implique violentar normas que se encuentran consagradas en el derecho internacional. Ejemplo de ello fue la irrupción de agentes armados a la Embajada de México en Quito con la finalidad de detener a Jorge Glass, el ex vicepresidente que ha sido imputado una vez más por aparente corrupción. Aunque el incidente tensó las relaciones entre el gobierno mexicano y su similar de Ecuador, la decisión parece haber consolidado la imagen de Daniel Noboa, quien desde sus tiempos de candidato se ha mostrado como un hombre incorruptible
que pretende devolverle a los ecuatorianos la paz, la seguridad y con ello la estabilidad. En ese país, en Colombia, aumenta de forma progresiva el rechazo a la administración del presidente Gustavo Petro. El domingo 21 de abril, cientos de colombianos marcharon por las calles de Bogotá, de Medellín y de otras urbes emblemáticas. Lo hicieron con la intención de mostrar su descontento con el primer mandatario. Petro, quien hizo historia al ser el primer dirigente, el primer líder de izquierda que llega a la Casa de Nariño, ha completado 20 meses en el poder. En ese tiempo, en 20 meses, el gobernante no ha logrado, sin embargo, adelantar las reformas que prometió a lo largo de su campaña. La más polémica de esas reformas es la que se relaciona con el sistema de salud. En la actualidad, la salud colombiana funciona con la intermediación de las entidades promotoras de salud, es decir, empresas de carácter privado que administran los fondos destinados a la salud y que sirven de enlace entre las personas que requieren asistencia y los hospitales o las clínicas. Con su reforma, Gustavo Petro pretende eliminar, suprimir por completo las entidades promotoras de salud para que los recursos que se destinan a los centros asistenciales de índole público sean administrados de forma directa por el Estado. El presidente argumenta que el cambio evitará a los ciudadanos la necesidad de afiliarse a una entidad promotora de salud para poder recibir atención médica. Petro también ha dicho que el cambio permitirá que Colombia avance hacia la gratuidad en materia de salud pública. Los trabajadores de ese sector creen, sin embargo, que la reforma podría terminar siendo contraproducente no solo para ellos de forma individual, sino para todo el sistema, para el sistema a modo general. Hasta la fecha, la reforma al sistema de salud se mantiene frenada en el Congreso. Allí, en el Poder Legislativo, Gustavo Petro perdió las mayorías luego de que se disolviera su coalición de gobierno. Además de la reforma de salud, otras reformas que tampoco han superado su tránsito por el Congreso son la reforma al sistema de pensiones y la reforma laboral. Con la primera, la administración Petro busca que se le dé autorización para otorgar una renta básica de al menos $100 a ciudadanos que no hayan logrado pensionarse a través de las vías tradicionales. Una medida de ese tipo, además de abultar el número total de pensionados, supondría un incremento en el gasto público del Estado colombiano. Por su parte, con la reforma laboral, el actual gobierno de Colombia quiere reducir la jornada semanal de trabajo. En ese sentido, una semana normal de trabajo pasaría de 48 a 42 horas.
Las jornadas nocturnas, por su parte, empezarían a contarse a partir de las 7 de la noche y no a partir de las 9 de la noche, tal y como ocurre en la actualidad. Otro cambio que se implementaría con la reforma laboral sería un aumento del recargo que el empleador le debe cancelar al trabajador por las jornadas de los días domingo y de los días de fiesta nacional. Con todas esas reformas atascadas en el Congreso, Gustavo Petro tampoco ha logrado concretar su plan de paz total. Desde que llegó al Palacio Presidencial de Nariño, el jefe de Estado se mostró dispuesto a dialogar con la guerrilla del ELN, con las disidencias de las FARC, con el cártel Clan del Golfo y con otras organizaciones similares. Su propuesta es la de ofrecerles rebajas de penas y garantizarles la no extradición a cambio de que depongan las armas y abandonen el camino de la violencia y la criminalidad. A pesar de la aparente buena voluntad del presidente Gustavo Petro, la paz total se ha visto dificultada por la desconfianza y el escepticismo de algunos grupos armados que dudan de la oferta que les ha hecho el gobierno. Otra traba a la paz total de Petro radicó en el fallo de la Corte Constitucional que declaró como ilegales algunos pasajes de la Ley de Paz Total. La iniciativa de Petro también ha recibido críticas de opositores quienes consideran que la idea de paz total del primer mandatario deja la puerta abierta a la injusticia y la impunidad. Con ese rosario de desaciertos como telón de fondo, las encuestas señalan que Gustavo Petro experimenta una desaprobación de al menos 60% en toda Colombia. Los sondeos también resaltan que el rechazo trepa hasta 62% en Bogotá, una ciudad de la que Petro fue alcalde y que en algún momento fue considerada como un bastión del gobernante. Su desaprobación trepa hasta el 80% si se evalúa en la región oriental de Colombia. Todo esto nos indica que el no poder adelantar las reformas que prometió durante su campaña hacia la presidencia le están ocasionando a Gustavo Petro, al presidente Gustavo Petro, un importante costo político. Queremos compartirles noticias de Argentina. Los ciudadanos, en especial los que hacen vida dentro del sector educativo, se movilizaron en por lo menos 20 ciudades de la nación albiceleste. La marcha, que se efectuó esta misma semana y que logró congestionar urbes de suprema importancia, entre ellas Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, fue provocada por la política del presidente Javier Milei hacia la educación superior gratuita y universal. Milei, un economista que se autodescribe como anarcocapitalista, cree que su país debe avanzar
hacia un modelo en el que el Estado solo intervenga para garantizar la vida, la libertad y la propiedad. Por consiguiente, para el gobernante, la educación, sobre todo la universitaria, debe quedar en manos de particulares. A raíz de lo anterior, Milei ha propuesto eliminar las partidas con las que el Estado mantiene a las universidades públicas y sustituirlas por bonos que les serían entregados a aquellos estudiantes que se enrolen en universidades privadas. Según Javier Milei, esa práctica aumentará lo que él denomina como libertad educativa. Pese a ello, hay que recordar que una decisión de ese tipo violentaría la Ley de Educación Nacional que fue sancionada en 2006 y que le asigna al Estado argentino, la responsabilidad de garantizar la igualdad y la gratuidad de la enseñanza. Como es evidente, hay un choque entre lo que pretende el primer mandatario y lo que establece la legislación. También hay un choque entre sus planes para la educación superior, entre los planes de Milei para la educación superior y lo que aspiran quienes hacen parte de ese sector. De hecho, durante la movilización del día martes, miles de personas, entre alumnos, docentes y trabajadores de las distintas universidades públicas, reivindicaron la Ley de Educación Nacional y expresaron su rechazo abierto a los planes de reforma de Javier Milei. Durante la manifestación, que discurrió en completa paz, en absoluta paz, los asistentes recordaron que la educación es un derecho y que al menos en Argentina funciona como mecanismo de inclusión y movilización social. Los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios aprovecharon la ocasión para oponerse al recorte presupuestario implementado por el actual Ejecutivo. Desde las universidades han explicado que se trata de una disminución de 70% que afecta la capacidad operativa de las academias. En algunas facultades, el recorte ha comprometido los servicios públicos, entre ellos la luz y la calefacción. El mayor impacto, sin embargo, parece recaer en la capacidad de las universidades, les estamos hablando de las universidades públicas, para cancelar sus nóminas. En tal sentido, varios rectores han denunciado que al menos en lo que va de año no se han podido efectuar ajustes en los sueldos y salarios. Esa realidad implica una amenaza para los docentes y para los demás profesionales que hacen vida dentro de las universidades, pues Argentina es un país con una inflación interanual cercana al 300%. Tal fenómeno es el resultado de la mala gestión económica de los gobiernos kirchneristas, pero también de la devaluación de 100% que fue implementada por el presidente Milei a los pocos días de haberse juramentado en el cargo. Con ese comentario hemos llegado al final de nuestro programa por esta semana.
Hasta acá esta emisión de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Les recuerdo que acompañarles siempre será un placer.